Amigos de la caja de Pandora, Lex Comunica y los buscadores, seguimos en Ufology World Congress. Ya tenemos ocasión de hablar con Enrique Ramos. Él es ingeniero superior de telecomunicaciones, licenciado por la Universidad Politécnica de Madrid en la especialidad de electrónica y equipos. Y en la actualidad dedica su vida a la investigación de los fenómenos de la consciencia. Ha hecho una conferencia, una ponencia sobre los sueños lúcidos y los viajes astrales. Y con él vamos a hablar de ese tema tan apasionante, porque parece que todos tenemos esta capacidad, pero no la llegamos a dominar y podría tener incluso aplicaciones terapéuticas. Enrique, bienvenido. Muchas gracias. ¿Y qué hace un ingeniero superior de telecomunicaciones hablando de viajes astrales? Buena pregunta. Bueno, pues mira, lo he contado en la ponencia. Tenía las experiencias desde que era muy pequeño. Entonces esta curiosidad, yo era muy tenaz y muy voluntarioso, y la curiosidad me llevó a investigar qué me estaba pasando. Al principio no encontraba información porque era pequeño, hablo hace 40 años. Y yo no había internet, no había nada, y buscaba donde podía, en algún libro, poca cosa. Y bueno, poco a poco fui enterándome de que existía una cosa que llamaban sueños lúcidos y viajes astrales, que no es más que un cambio de realidad. Y bueno, pues investigando encontré unos libros de un señor que se llamaba Robert Monroe, que era un norteamericano que tenía esas experiencias, las había tenido en el siglo pasado, y que había escrito 3 libros. Cuando lo leí, me ha impactado. Yo, de centro, seguía estudiando ingeniería, pero seguía intentando controlar la experiencia, hasta que después de mucho trabajo, bueno, pues empecé a controlarlas. Y en paralelo, casualidades de la vida, el director del Instituto Monroe, que había fundado Robert Monroe, este señor que me abrió los ojos a la experiencia fuera del cuerpo, el viaje astral y estas cosas, pues me pidió un día que formase parte de esta fundación tan prestigiosa en Estados Unidos, que es The Monroe Institute, y ahí empezó todo. ¿Cómo fue tu primer viaje astral? Los primeros los recuerdo con mucha confusión. Te puedo contar el primero impactante que tuve cuando era mayorcito. Estaba durmiendo y lo siguiente que recuerdo es estar en la calle, en calzoncillos. Entonces, claro, me quedé un poco en shock y dije, ¿qué hago aquí? Yo era totalmente físico, me toqué, estaba frío, tenía frío incluso. Y digo, ¿qué hago calzoncillos en la calle? En ese momento recordé, digo, ostras, estoy fuera de mi cuerpo. Y bueno, si es verdad que estoy fuera de mi cuerpo, la forma de comprobarlo no es subir por la escalera y entrar en casa, es darme la orden. Me voy a dar la orden de regresar. Si regreso, es una experiencia extracorporal. Y así lo hice. Cerré los ojos y ¡pum!, quiero volver. Y inmediatamente aparecí en la cama. Aparecí en la cama con un bote, más de un bote, de la repercusión de un bote, y prácticamente caí de la cama del shock, no sé por qué fue. Y a partir de ahí empecé a darme cuenta que lo que estaba pasando era algo absolutamente real. Y empecé a investigarlo. Tendría ahí unos 18 años, más o menos. Y a partir de ahí decidiste investigar hasta que llegó un momento en que llegaste a dominar esa técnica, ¿no? Eso es. ¿Y cómo se domina la técnica del viaje astral? Porque, por ejemplo, por poner un caso, es lo típico de que te despiertas, pero parece que en el momento que te despiertas, como si te hubieras caído sobre la cama. ¿Quiere decir que ahí has hecho un viaje astral? Porque tu espíritu, o bueno, tu alma, llámalo como quieras, vuelve a tu cuerpo en ese momento. Casi. Eso forma parte de lo que explico en la ponencia. Hay un fenómeno que ocurre en la transición entre que estás despierto en vigilia y que pasas al sueño lúcido, que lo llamamos los investigadores fase de transición. Es un fenómeno, se producen fenómenos como alucinatorios, ves cosas, oyes ruidos, oyes voces, explosiones, te vibra el cuerpo, sientes que te caes a un precipicio. Son fenómenos alucinatorios que forman parte del proceso de dormir. La gente piensa que el viaje extracorporal es una cosa independiente del sueño, y es mentira. Todos los investigadores modernos saben que el sueño lúcido, el viaje astral y la experiencia extracorporal son prácticamente lo mismo, y tienen que pasar necesariamente por la fase REM del sueño. Es decir, cuando tienes un viaje astral o un sueño lúcido o una experiencia extracorporal, estás técnicamente dormido. O sea, técnicamente tu cuerpo está dormido, tu mente no. Tu mente está casi como en vigilia. Entonces, cuerpo dormido, mente despierta, es como podríamos describir mejor esa experiencia. Yo recuerdo ahora mismo una entrevista que hice hace tiempo a JJ Benítez. Él me ha hablado de una experiencia de viaje astral que tuvo durante una ceremonia ayahuasca. Y él explicaba, ¿no?, en ese programa cómo se vio de repente levitando y entrando en su casa de Madrid, describiendo cambios que había hecho su mujer en su casa. Luego, al día siguiente, llamó a Blanca, habló con ella, le dijo: Blanca, ¿has hecho cambios en casa? ¿Has cambiado este libro de la estantería? ¿Has puesto esta estatua aquí? No sé. Y sí, acertó todos los cambios que había hecho ella. Eso quiere decir, cuando alguien se proyecta, hace un viaje astral, realmente puede visitar otros lugares reales. Es un fenómeno físico. Sí. Bueno, es que todo es físico. Físico, la palabra físico, viene del griego
una palabra que significa la traducción sería natural. O sea, la realidad física la llamamos física porque es natural, pero cuando tú estás en un sueño lúcido, la realidad es igual de física, también es natural. Entonces, como decía en la ponencia, o todo es físico o nada es físico, o todo es real o todo es un sueño. Esta realidad también puede ser un sueño igual que la otra, pero si esta es real, la otra también. Desde el punto de vista de un experimentador, todo es real o todo es un sueño. Elijamos lo que queramos. Eso quiere decir que si yo domino esta técnica, o sea, puedo viajar a cualquier parte del mundo. Si controlas la experiencia, sí. Si controlas la experiencia. ¿Y cómo es bueno? ¿Cómo se controla la experiencia? Practicando. Practicando. Con las, como digo yo, las 3 M's, ¿no? Motivación, mucha motivación, es quererlo mucho. No vale, esto es una de las experiencias más importantes que puede tener un ser humano. No vale hacerlo por curiosidad, porque no tendrás suficiente motivación. La segunda M es que tengas un buen maestro, ¿no? Que tengas un buen profesor, un buen entrenador, porque la información falsa está circulando por internet y por muchos libros y confunde a la gente. Una persona realmente que sepas que puedes confiar en ella, que tenga un enfoque lo más científico que pueda, esa persona te va a dar muy buena información. La última M, yo la llamo de meditación, ¿no? Que tengas cierta capacidad de controlar los estados meditativos, que medites, que tengas esa capacidad de mantener el duermevela. Si tienes esas 3 cosas, o sea, una buena técnica, un buen maestro con una buena motivación y un buen control de los estados meditativos, tienes casi todo hecho. Ya que estamos en el Ufology World Congress, ¿también se pueden visitar otros planetas? También se puede. De hecho, ha habido casos en los programas secretos del ejército norteamericano de visión remota en los años 80 y 90, en los que algunos visionadores remotos visitaron Marte, Júpiter y dieron información que no se conocía en aquella época. Pero realmente, cuando uno aprende a viajar, a soñar lúcidamente, lo que menos le interesa, fíjate, es explorar el mundo físico. Al principio sí, porque le da mucha curiosidad. Luego empieza a interesarte otras cosas. ¿Quién son los caracteres, las personas que se aparecen ahí? ¿Quiénes son? Son proyecciones de mi psique, como muchos dicen, ¿no? Que son partes de ti, que tú creas personajes en el sueño lúcido, son seres externos a mí. ¿Y son externos a mí? ¿De dónde vienen? ¿De qué mundo? Y empiezas a traspasar los límites de la realidad física, ¿no? Mucha gente dice, yo quiero soñar lúcidamente, lo contaba en la ponencia, para espiar a mi vecina en la ducha. Y digo, mira, pues si quieres aprender a soñar lúcidamente con lo que cuesta y el esfuerzo que cuesta, para eso hay tantas cosas que se pueden hacer, que no es solamente visitar las pirámides de Egipto, yo que sé, que también lo puedes hacer, y te ahorras un ticket de entrada a la Gran Pirámide, pero se puede hacer. Pero al final te acaba interesando más otras cosas más lejanas, ¿no? Por ejemplo, pongo un ejemplo. ¿Qué es lo que puedes conocer en un sueño lúcido, en un viaje estar en esta experiencia que está corpórea? ¿A quién o qué puedes conocer en tu caso? Pues mira, te cuento una cosa que no te lo vas a esperar. Muchas veces lo que interesa en un sueño lúcido, ¿sabes qué es? Ni siquiera ir al mundo físico, ni siquiera ir más allá del mundo físico, ir hacia dentro de ti. El primer estadio, cuando tú apareces en una primera realidad, en el sueño lúcido, esa primera realidad es tuya, la has creado tú. Luego tú la puedes tomar como base de operaciones y pirarte a otro sitio, viajar y explorar el universo. Pero esa primera realidad es tuya, la has creado tú, es tu subconsciente. Todo lo que hay, estos muebles, lo que sea, son creaciones tuyas. Con lo cual se convierte en una herramienta poderosísima, porque es una herramienta total de autoconocimiento. Puedes explorar todo tu psiquismo. ¿Quién eres? ¿Cuáles son tus miedos? ¿Tus traumas? ¿Cuáles son tus sombras? Y puedes dialogar con ellas. O sea, dialogar con la sombra como si fuera un personaje. Claro. Tú puedes convocar tu propia sombra. La sombra, según el concepto junguiano, es toda la parte de nuestra personalidad, de nuestro carácter, sí, la que rechazamos, la que no aceptamos, ¿no? Y eso crea muchas veces conflictos y una vida física un poco más trabajosa, ¿no? Convocas a tu sombra. Hay personas que lo hacen, yo lo he hecho, y a veces te aparece un monje, te puede aparecer un monstruo, un ser de luz, no sé, te puede parecer cualquier cosa, pero es una representación tuya, de tu propia sombra. Te sientas como tú y yo y hablas. Es tan fácil como eso. ¿Qué quieres de mí? ¿Por qué me perjudicas en esto? O, yo te quiero, intégrate en mí. Eso mejora la calidad psíquica o psicológica de las personas, porque es un trabajo hecho en el subconsciente, desde el subconsciente. ¿Cómo mejora? En este caso, integrar a la sombra, ¿cómo mejora la vida de una persona? Te quitas muchos miedos a veces inconscientes, a veces que tenemos miedos, fobias a cosas que no las conocemos,
que están haciendo que nuestra vida vaya por un lado X y no sabemos ni que existen. No es que no sepamos, a otras sí conocemos esos miedos, esos traumas que nos limitan y conocemos el miedo pero no conocemos la causa. Pero es que hay muchos miedos que no están a nivel consciente. Entonces tu vida va mal, pero no sabes por qué. Porque a lo mejor no tienes problemas que justifiquen que tengas esa vida tan triste, ¿no? Y sin embargo, arreglando la sombra de un plumazo, toda ella, las cosas cambian. Hablo a nivel psicológico, que yo no soy psicólogo, ojo, soy ingeniero. Pero sí tengo práctica en ese tipo de cosas conmigo mismo, ¿vale? Y también conozco mucha gente que lo ha hecho, ¿no? O sea, que tiene unas capacidades, ya te digo, no siquiera ver planetas ni cosas así, sino mirar dentro de ti. Es interesante esto que dices porque hay una teoría, bueno, que cada vez se está demostrando más, la ciencia además lo está investigando y se está demostrando más que la emoción está detrás de muchas enfermedades. Muchas. Un trauma emocional, un disgusto incluso, para explicarlo en pocas palabras, puede provocar una enfermedad, ¿no? Eso quiere decir que si utilizamos el sueño lúcido, el viaje astral como una técnica terapéutica, para hablar precisamente, conocer dónde está ese trauma, la fobia, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí? Y lo solucionamos, ¿podemos entonces curar la enfermedad también? Sí, si la enfermedad es psicosomática o está provocada por un problema emocional, claro. De hecho, ¿Ha habido casos? Sí. ¿Por ejemplo? Sí. En mi caso varios casos de gente que yo conozco que lo han usado después de venir a un entrenamiento y empezar a controlar los sueños lúcidos, pero casos de gente en Estados Unidos, grandes investigadores también de los sueños lúcidos, que pues han hecho alguna experiencia pues con un problema de hígado o lo que sea. Ojo, hablamos siempre de cosas de acceder a tus recursos internos, a la autorregeneración que tenemos todos los seres humanos, como todos los animales. Tenemos capacidad de regenerar nuestras células, no hablo de sanar a otros, eso es un tema que no me meto, yo soy muy escéptico. ¿Autosanación? Sí, o autocuración, es activar, es decir, cuando tú estás estresado, las hormonas de la adrenalina y el cortisol, lo que hace es que te baja el sistema inmunológico. El cortisol te paraliza el sistema inmunológico. Entonces, claro, si tienes el sistema inmunológico bajo, cualquier enfermedad absurda te puede matar, te puede enfermar gravemente. Tú puedes, por ejemplo, solucionar la causa que está provocando ese bajón de defensas, que puede ser estrés laboral, que puede ser una ruptura emocional pues, con alguien sentimental. Si tú solo arreglas desde esto que hablamos de la perspectiva de la sombra y todo esto, puedes volver a recuperar tu sistema inmunológico. Cambian piezas en tu subconsciente y tu sistema inmunológico se refuerza. Y no es que te sanes, es que estás bien, estás protegido por tu propio sistema inmunológico, punto. No hay nada mágico. Que liberas el estrés. Liberas el estrés. Interesante esto. Ya para acabar, porque sabemos que Enrique tiene que coger un tren, que tiene que irse ya para Madrid dentro de nada. ¿Cómo podríamos empezar a experimentar el sueño lúcido? Pues estoy seguro que muchos espectadores dirán, pues yo quiero empezar a experimentar. ¿Qué ejercicio, técnica, por dónde podríamos empezar? Los entrenamientos requieren de horas, porque es mucha información, ¿vale? Y si no lo entiendes, no lo vas a aplicar. Entonces, había que desgranarlo todo. Pero te voy a contar una cosa que mucha gente me pregunta, y lo cuento muchas veces. Te voy a contar lo que no debe hacer la gente. La mayoría de la gente obtiene una técnica de internet o de un libro, que puede estar mejor o peor, ahí ya no entro. La mayoría de la información es falsa, lo que está en internet. Yo aconsejo a la gente que coja una persona experimentada de verdad y que tenga un enfoque más bien racional. Pero tiene una técnica X y la gente se va a la cama a las 12 de la noche, a las 11, a las 10 de la noche y se pone a practicar. Eso es un error. Hay que pasar por el sueño. No vas a conseguirlo. Si lo consigues de casualidad, a base de esfuerzo de algunas horas, porque tienes que llegar a alguna fase REM. No hay fenómeno de sueños lúcidos o de experiencia extracorporal si no estás en la fase REM, entonces, de los ciclos del sueño. Entonces, lo que se aconsejan todos como punto de partida, todos los investigadores, todos los que practicamos sueños lúcidos, es que lo hagas después de dormir unas horas. Vete a la cama, duerme tranquilamente 4, 5, 6 horas, no mucho más, ponte un despertador, levántate y ahí empieza la técnica. Te va a cambiar completamente la efectividad de lo que hagas. Toma buena nota. Enrique, muchas gracias por estar en la Caja de Pandora. Un placer.